Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Justo en este momento, las 9:01 de la mañana, en este miércoles de Semana Santa. Y bueno, como les hemos estado anticipando, pues vamos con nuestro tema del día, la muerte de Jesucristo desde la mirada de la tanatología. Está con nosotros el doctor Pablo Lorenzo García, psicoterapeuta especializado en tanatología, que nos va a dar luz, que nos va a orientar sobre este tema de la muerte de Jesucristo, que bueno, pues estamos en plenos días santos. Esto se recuerda precisamente pasado mañana, el Viernes Santo, pero desde esta óptica, desde esta mirada de la tanatología. Mi querido Pablo Lorenzo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de saludarte, Freddy, y muchísimo gusto de saludar a nuestros radioescuchas de TV4, porque es importante esto, no solo porque estamos viviendo, obviamente, en la Semana Santa, sino que la hemos transfigurado mucho en términos únicamente de vacaciones y de sosiego y de distracción y ya descanso del trabajo. Se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado en parte, y por otro lado se ha hecho nada más la cuestión de unas actividades litúrgicas que muchas veces no entendemos. Entonces tenemos 3 días fundamentales en esta semana que les llamamos el Triduo Pascual, que es jueves, viernes y sábado. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, mirar desde la parte histórica que tenemos esto para poder ver cómo vemos desde la tanatología la pasión, la muerte y la resurrección, quitando un poco la parte que tiene que ver con el aspecto meramente teológico y llevarlo a la parte humana, porque nos afecta y nos atañe cuando es la muerte de nuestros seres amados, la que estamos viviendo desde la enfermedad. Y entonces de ahí estamos viviendo la pasión, que no implica necesariamente sufrimiento, porque a veces asociamos, por una asociación casi teológica, que la pasión tiene que ser sufrimiento, porque Jesús sufrió. Entonces cuando a alguien le avisan tiene cáncer, lo tiene que sufrir. Cuando dices, desde la tanatología y desde la psiconcología, no lo tiene que sufrir, lo tiene que aprender. Y de hecho hay ciertas visiones, por ahí voy a dejar para que ustedes lo tengan, y los radioescuchas que lo soliciten también lo pueden hacer, algunos textos de teólogos especializados en esto, en el tema que se llama Cristología, para poder entender, Cristo no vino a sufrir, ni en la pasión, ni en la muerte. Entonces, fue una lección dolorosa, sí, pero no para sufrir. Entonces, Él es el primero que nos enseña esta gran división, porque a veces, de repente, nosotros estamos sufriendo con el ser amado que tiene un diagnóstico complicado. Y obviamente desde una insuficiencia renal, desde el cáncer, cualquier enfermedad que sea crónico-degenerativa y terminal. Y ya estamos sufriéndolo como si estuviera muriendo. Y existe esa tendencia a asociarlo, ¿no? O claro. Quizás a lo mejor para mitigar de alguna manera, ¿no?, ese sufrimiento físico. Pero ¿cuántas veces escuchamos, ¿no? Jesús sí, así lo padeció, Jesús así lo sufrió. Que yo creo que de alguna manera, Pablo, yo creo que sí hay que diferenciar el hecho de que, bueno, ese sufrimiento de Jesús fue provocado, ¿no? Sí, o sea, fue provocado. Obviamente tenemos unas razones políticas sociales, porque obviamente Jesús venía a transfigurar, venía a confrontar una realidad que no era posible para los judíos, viviendo desde un imperio romano, viviendo desde una dominación. Entonces tenía que decir, pero no era lo que los judíos estaban esperando, obviamente. Ellos que eran un libertador guerrillero armado prácticamente en contra del imperio. Y era desde otra forma distinta, ¿no? Creo que nunca lo entendieron o nunca lo entendimos, visto desde esta parte, ¿no? Porque esto, ahorita que dices la parte del sufrimiento y que nos liga, ¿cuántas veces oímos a nuestras abuelas o a nuestros familiares, ofrécele tu sufrimiento a Jesús? A eso me refería exactamente. Y yo me pregunto, ¿y para qué le va a servir a Jesús mi sufrimiento? Mejor le ofrezco mi esfuerzo, mejor le ofrezco mi compromiso de transformarme, no mi sufrimiento, porque si todo el mundo le ofrecemos sufrimiento, no, pues ya se llenó ya, ¿no? Y no vemos una situación de cambio. Lo más importante en la pasión significa el cambio y la renovación. Igual que es al otro lado, que es la parte de la resurrección. Pero en esta parte es decir, ¿y cómo vivimos la muerte?
porque sigue siendo, desde la tanatología, un asunto de castigo. Me castigan con la muerte. Si es la mía, pues ya no voy a estar y no me preocupa tanto. Pero sí me preocupa la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, la muerte de mi pareja, la muerte de un hijo. Y ahí sí es como la estamos viendo, ¿no? Porque la sufres tú, o sea, ya dejó de sufrir la persona, pero ya ahora el sufrimiento es tuyo. Y de alguna manera, digo, pues a quién le gusta sufrir, ¿no? O sea, así como que por gusto. Pero parece que sí nos gusta. Porque obviamente vemos muchos sufrientes y vemos esos castigos que antes se seguían haciendo en estas fechas. Compraban los cilicios, que eran estas cuerdas largas que terminaban en unos picos como clavos, y se rasgaban la piel. La flagelación, ¿no? Obviamente con ellos se hacía la flagelación, que muchos sacerdotes y muchas órdenes religiosas, cuando tenían que expiar los pecados, tenían que lacerarse. Entonces, es complicado de ver que me construyo mi propio sufrimiento. Todavía lo hacen, ¿no? en algunas procesiones. Sí, se sigue haciendo. Las órdenes religiosas ya no, pero sí ves muchos, y no tienes que irte a Iztapalapa, en todos los pueblos hay gente que va expiando las culpas. Dices, ¿sería el mejor modelo para poder vivir esa parte? Porque muerte es cambio, muerte es transformación, muerte es una situación de entrega. Y a veces esto lo vivimos, quien ha vivido como misionero, quien ha vivido en estas formas, lo que es la misa del Sábado Santo, que es la misa del fuego nuevo, es una experiencia muy bonita, en donde se hace un fuego, se apagan las luces del templo, pero el sacerdote va con el cirio pascual puesto frente al fuego nuevo, marcando, y es un marcaje muy bonito, porque hay un alfa y un omega, la primera letra y la última letra del alfabeto griego, y pone otros 2 clavos. Entonces menciona alfa y omega, principio y fin. Y esto determina la vida es temporal. Y tenemos que mirarla como temporalidad, a pesar de que nos venden la idea de la eternidad. Entonces hay 2 situaciones muy complejas. ¿Por qué lo comentas así, Pablo? A pesar de... Es que vivimos la eternidad como si papá fuera a estar toda la vida, como si mamá nunca me fuera. Es como, lo sentimos la muerte como un abandono. Entonces ya es un castigo propio. Porque decir, a ver, no se murió para abandonarte, ¿no? Nadie se muere para fregar a otro. Entonces aquí hay un asunto de cómo vemos la muerte. Y estos días son muy importantes para poder preguntarnos cómo miro la muerte de mis seres amados, porque la muerte de Jesús viene a enseñarme cómo decidir mirar de nuevo la muerte como liberación, no como castigo. Y entonces aquí tenemos la primera enseñanza maravillosa de un Jesús místico, de un Jesús mágico, pero de un Jesús amoroso. ¿Y Jesús vence a la muerte? No, este es un concepto fundamental que desde teología nos explican, ¿no? Porque no es algo a vencer, es algo a trascender. No es lo mismo el vencer a la muerte, porque a veces se ve como el enemigo, ¿no? Satanás, que trae la muerte. La muerte no es un castigo, la muerte no es una definición negativa de abandono, la muerte es la liberación absoluta. Libera a los que están enfermos, libera a los que están cansados. Y no es porque se quieran morir, o sea, aquí no hay suicidio en ese sentido, sino simplemente la aceptación de una realidad trascendente. Y no estoy hablando nada más del cielo, estoy hablando obviamente de esa liberación que nos lleva a esa trascendencia maravillosa para poder seguir amando. El amor es lo que es perpetuo, es como esta energía que marca la física cuántica que nos dice que no se pierde. La energía solo se transforma. El amor es como esa energía que se transforma a sí misma y nos transforma a nosotros. Y yo me puedo transformar cuando miro y siento la muerte de mi propia madre, pero me acerca más a ella que lo que siento que me abandona y me distancia. Porque es decir, ya no tengo mi madre, si no es propiedad mía. Entonces ya no es la parte. De hecho, la tanatología no usa el concepto de pérdida, usa el concepto de partida. Las personas tienen que partir. Y fíjate ahorita que mencionas y reiteras esto de la pérdida, porque luego es muy común escuchar que cuando alguien muere, o sea,
Si esa persona tenía cáncer, escuchamos, perdió la batalla contra el cáncer. Como si fuera la vida y la enfermedad una guerra. Ajá. O perdió la batalla contra, no sé, X situación, ¿no? Pero entonces, ¿por qué esa tendencia de asociarlo a una guerra? Por la tendencia de la gratitud o de la gratuidad, de que la vida debe ser eterna. Y obviamente aunque por un lado sabemos conscientemente que la vida es temporal, pero sin embargo la vivimos como si fuera eterna. O la sufrimos o no la atendemos para decir, oye, tu papá está enfermo, ¿no? Pero se va a sanar, se va a curar. No, está enfermo y se va a morir. Y a veces los médicos no saben cómo decirnos, es que ya no hay modo. O sea, entramos en un terreno que en medicina se le llama, los vamos a dar de alta por máximo beneficio para que mejor se vaya a morir a su casa. Ajá. Tú dices, no, es que ya no lo quieren atender, es que ya no hay que hacerle. Sí. Entonces esa parte, y lo estamos buscando, ¿quién? Pero no sé si estamos buscando cómo resolverle el problema físico a papá o cómo deshacernos del problema porque me confronta la muerte de papá. De hecho, acostumbramos a decirlo, Pablo, hasta de una manera como hasta con sarcasmo, el hecho de decir que lo único que tenemos seguro es la muerte. Es lo único que sabemos que va a suceder, que nos vamos y debería ser bueno. Y así nos lo plantea Jesús. La muerte es buena, porque nos hace construir un camino de trascendencia, ¿no? Y no desde la parte más superficial de un acto meramente mesiánico, de un acto de gratitud para ir con Dios, aunque también tenemos otro mito. Creemos que la muerte es un fast track, o sea, rápido. Te mueres y ya estás a la derecha de Dios, protegido por Él. La muerte es un proceso. El problema es que la religión cristiana y la católica la quieren ver así, aunque a veces no estoy hablando de la teología. La teología no dice eso. O sí o no estamos hablando de un purgatorio, por así decirlo. No, bueno, nos han vendido una idea, obviamente, de un purgatorio porque hay 3 cielos, ¿no? Fundamentalmente, y entonces el infierno es uno de ellos y el purgatorio es el intermedio porque tenemos que expiar los pecados. Entonces, uno de los problemas fundamentales en lo que Jesús sí nos libera con la muerte es del pecado. Y esta parte no entendemos porque a fuerzas tenemos que tener pecado. Y siempre tienes de qué pedir perdón y te tienen que perdonar porque te tienes que confesar. Esto no es bueno o malo. Simplemente tenemos que reconocer nuestras faltas, sí. Pero el pecado es ligar la falta con la culpa. Entonces, obviamente, cuando tenemos un colectivo de gente que se siente culpable, es muy difícil de entender la liberación. Cuando tenemos gente que entiende su liberación, ya no hay culpa. Y por eso esa frase en la que de alguna manera te reprimes también, Pablo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Ese es otro asunto que tiene que ver con una perspectiva de género, que Jesús es el primero que habla de perspectiva de género, ¿no? Hace 2000 y pico de años, en donde no es a cualquiera, es a Magdalena la que tiene enfrente y a la que están castigando. Y la ley hebrea decía muy claramente, el adulterio es una pena que se castiga para la mujer con la lapidación, morir apedreada. Pero si era el hombre el que era descubierto en adulterio, solamente tenía que pagar una sanción administrativa. Parece que en 2000 años no hemos cambiado. No, que sigue habiendo mucha injusticia en ese sentido, ¿no? Entonces, Jesús, eso es algo que agradecerle y que reconocerle, es el primero que plantea la perspectiva de género. Entonces, y claro, en su equipo tenía 2 mujeres maravillosas, que eran primero María, su madre, ¿sí? Que no es la Virgen, entendiendo desde la parte teológica real, que es la madre de Jesús, y Magdalena. Bien, vamos a hacer una pausa. Está súper interesante esta charla. Vamos a regresar a seguir platicando acerca de la muerte de Jesucristo desde la mirada de la tanatología con el doctor Pablo Lorenzo García. Volvemos. 9:17, ya de regreso platicándoles acerca de la muerte de Jesucristo desde la mirada de la tanatología con el doctor Pablo Lorenzo García. Pablo, ¿por qué se considera que el primer magnicidio de la historia es precisamente el de Jesucristo? Lo que tenemos entendido con esto, y quiero aclarar que
muchas de las cosas que yo las tengo, obviamente las digo con conocimiento de causa porque estudié teología, ¿no? Con los jesuitas. Entonces, de ese lado tengo un poquito para la revisión. Nunca hablo sin conocimiento de causa. Yo lo sé. Pero esta parte, es decir, cuando hay un asesinato o la muerte violenta de un personaje que tiene una actitud o una situación de liderazgo importante, no nada más por cuestiones políticas, se le considera un magnicidio. O sea, el asesinato de una persona grande, de una persona importante. Porque a veces faltamos en la fe y también con la cuestión de, no le llamamos asesinato a la muerte de Cristo. Pero una cosa es que él haya aceptado esa muerte y otra cosa es que él se la haya provocado. Entonces, hay que entender muy bien cuál fue la responsabilidad que tenía la sociedad de ese tiempo. Porque la crucifixión se hacía únicamente para castigar a culpables. Para castigar y para mostrar como ejemplo de otros. Y obviamente estamos hablando de la época del Imperio Romano. Y Judea y lo que era el pueblo de Israel eran parte del Imperio Romano, una parte pequeñita, pero no sometían a los romanos a crucifixión para castigarlos, jamás. Castigaban a los otros. Y obviamente era una situación muy grotesca, muy compleja, porque era la forma de matarlos, pero de manera lenta, de manera que sufrieran para que este sufrimiento sea visto por los demás, ¿no? Pero en esta parte, es decir, cuando vimos y platicamos ahorita en el receso de una película que nos impactó a todos, que es la película que produce y dirige Mel Gibson. Con Jim Caviezel. Con Jim Caviezel, que es La Pasión de Cristo. Y se fue muy criticada. Sí, porque hay quien decía, es que esto se ve grotesco, pero pues yo creo que era lo más cercano a la realidad que vivió pura, Jesucristo, ¿no? En ese momento. Y obviamente nos duele porque nada más teníamos las pinturas de Botticelli, nada más teníamos las pequeñas representaciones de Miguel Ángel. Y entonces decían, y era muy en la época pues casi romántica del arte, ¿no? Pero la realidad fue muy grotesca, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto de vista médico y desde la visión digamos, humana, cómo se fue descomponiendo, cómo fue esta parte del sufrimiento. Fue una pasión muy larga, muy larga. Claro, Jesús no era una persona frágil, débil, era un ser enorme, tenía casi un 80 de estatura, y obviamente los pueblos judíos y los hebreos de aquel entonces, pues se la vivían caminando bajo el sol. Entonces, obviamente, era gente tenía muy una buena fuerte. condición física. Sí. Pero eso no quiere decir que pudiera aguantar perfectamente bien ese suplicio. Pero hoy en día, ese suplicio lo usamos todos nosotros. Que le llamamos tortura también, ¿no? Sí, de alguna manera lo torturaron. En realidad era una tortura en términos actuales, ¿sí? Pero parte del asunto es entonces cómo vivir desde afuera esa muerte cuando es grotesca, cuando es agresiva, cuando es violenta, y qué significado le tenemos que dar. Porque ya hoy en día tenemos que cambiar el significado mesiánico y simple que hemos visto de la muerte de Jesús. Tenemos que cambiarlo para ver cómo decido mirar mi propia muerte y cómo decido mirar la muerte de mis seres amados en función de esa muerte, no para sufrir, ya no, en ningún momento. Y hay un texto que les he compartido del teólogo José Luis Pagolà, un teólogo catalán muy interesante, experto en cristología, que habla de que Jesús no venía a mostrarnos la parte del sufrimiento, nunca se dice eso. Lo interpretan otras personas, pero así no fue. Entonces, ¿cómo entender esto para de ahí pasar de la muerte, ahora sí, al tercer día, entender cómo se transforma, cómo se transfigura? Y entonces yo tuve la suerte de tener varios maestros teólogos jesuitas en la universidad, cuando estudié en la universidad, que me decían, muchos de los milagros de Jesús no fueron exactamente como se han planteado. La Sagrada Escritura sí los dice, pero los entendemos al revés. Y como generalmente no tenemos expertos en Sagradas Escrituras cuando vamos a misa o cuando lo platicamos, entonces esta parte es decir, cómo realmente fue la obra de Jesús, maravillosa en todo sentido,
pero para decirnos, el sufrimiento échalo a un lado, no te sirve de mucho. Lo que sirve como es el paréntesis, perdón que te interrumpa, Pablo. Hay dos momentos que son pues muy importantes y son los que más conocemos de la vida de Jesús: cuando nace y sus últimos días, ¿no? Cuando predica y cuando se viene toda esta parte de la crucifixión y la muerte. Pero entender también que, bueno, pues hubo una etapa ahí en la que no sabemos demasiado, porque tengo entendido que pues igual vivía en una aldeíta que donde pues no pasaba gran cosa, ¿no? O sea, ¿qué se entiende que pasa en ese periodo? Sí hay información, pero obviamente la Sagrada Escritura recibió muchísimas transformaciones en cuanto a las traducciones que fueron cambiando primero desde el arameo hacia el hebreo, del hebreo hacia el latín, del latín al griego y obviamente hacia otras lenguas. Pero en cada traducción perdía situaciones, ¿no? Se le quitaban cosas que creían que no eran necesarias e importantes. O no convenientes en aquella época. Entonces, todo aquello se dejaba como situaciones o evangelios que le llamaban apócrifos. Y ahí hay mucha información. El evangelio de María, el evangelio de José, el evangelio de Magdalena, que se consideran evangelios o textos apócrifos, o sea, no aceptados por la Iglesia Católica, pero sin embargo dan mucha información. Y la parte de la información no era que estuviera preparado para su muerte y estuviera toda la vida esperando su muerte. Él lo sabía, pero obviamente tenemos muchas muertes, no nada más la última. Toda la muerte significa un cambio trascendental, un cambio fundamental. Y no venimos a esta vida a permanecer siempre iguales y no cambiar jamás. Venimos a cambiar. Desde el momento del nacimiento, que es el primer cambio radical, porque estamos dentro del vientre de la madre, a una temperatura muy cómoda, de 35, 37 grados, hasta pasar a un ambiente, un toco quirúrgico, en donde estamos a 16, a 19 grados, con unas luces impactantes. Oye, cualquiera que ve esto dices, oye, pues espérate, es un cambio radical, es la primera muerte. El nacimiento es la primera muerte, porque es el primer cambio fundamental que tenemos. Entonces, tenemos muchas muertes. Cada cambio de etapa es una muerte. Y la última es precisamente la última muerte para una condición realmente trascendente. Esa es la que nos quiere trabajar Jesús, para entender de ahí hacia un concepto muy complicado de entender, que es la resurrección, que se da precisamente el sábado en la tarde, no el domingo. Desde la tanatología, ¿cómo es esto de la resurrección? La resurrección es la que nos define la visión espiritual, la visión amorosa de la trascendencia. Y trascender es para lo que venimos, ¿sí? La trascendencia implica, tenemos un vínculo. La gente que se muere no desaparece, pero no se quedan como angelitos o como fantasmas. Simplemente nos dejan el amor y construimos desde el amor la relación que tengo con mis seres trascendentes. Mis seres que han partido ya jamás van a volver a estar aquí. Pero sin embargo, sí podemos entender cómo miramos la trascendencia. Entonces, se tomaron esos 3 días, que el 3 también es un número muy significativo porque habla de ese proceso, que es desde el infierno, el purgatorio y el cielo. Siempre hay 3 elementos fundamentales. Tenemos que partir de nuestra identidad, de nuestros errores, de nuestras culpas y de nuestras situaciones, pasar por un momento de transformación, que es la parte del purgatorio, hasta pasar a nuestro momento pleno de trascendencia, que sería el cielo. Siempre hay 3 niveles, ¿no? Entonces, la muerte no es fast track, la muerte no es inmediata, es un proceso. Y de hecho lo tenían muy claro los prehispánicos, ¿eh? No podíamos poner un altar de muertos cuando se acababa de morir. Te decían, espérate, es que no ha llegado. El Mictlán, que era el cielo prehispánico, llevaba un tiempo. Entonces, esta parte es la que habemos de entender de estos días hasta el Día de Muertos. Estos son 2 conceptos. Bien, Pablo, ya para cerrar, en algún momento me comentaste que la muerte de Jesús define la vida del ser humano. A través de la muerte de Jesús nos definimos muy bien en todo ese camino para poder entender cómo nos puede regir el amor. Porque también es un concepto que no definimos porque confundimos el amor con la codependencia, el amor con la necesidad. Y el amor es liberación. Todo estamos hablando de función de liberación.
Jesús es el primer gran libertador, ¿sí? Y viene a liberarnos, pero a liberarnos de esa conciencia muy poco clara que nos deja como orejeras de caballo que no podemos ver hacia los lados y nada más nos dejan a un punto. Entonces, viene a liberarnos de esa falta de conciencia real que hemos tenido en los últimos siglos. Porque parece que la vida la queremos fácil, ¿no? Todo queremos que sea simple, fácil, llevadero. Pero no, hay cosas que tienen que ser no necesariamente difíciles, pero sí a veces duras, ¿no? Pero a veces yo le digo, me dicen los pacientes, es que es muy difícil. No, yo no te estoy diciendo que sea fácil, solamente que es posible. Y esa es la lección de Jesús con su muerte. Es posible la liberación. Y hay que promover la libertad humana, porque nos hace falta mucha libertad en nuestros días, en nuestro Guanajuato querido, hoy día. Oye, ya para cerrar, Pablo, un último apunte con este tema. Mira, es bien importante que podamos hacer una transformación, un cambio, para que esta semana y todas las semanas, a partir de esta semana y de ese domingo, podamos ver generalmente cuál es el compromiso que yo puedo tener con la gente que tengo viva y que está cercana y que no le he demostrado mi amor últimamente de manera congruente. Ese abuelo que tenemos abandonado por ahí y que últimamente no vemos, esa compañera que no hemos sido realistas para poder ayudarla y que de repente tenemos diferencias, esos hijos que no nos ven o que no vemos a papá porque ya está chochando, ya no está bien. Entonces, es momento para acercarse, ¿no? Y para hacerlo conscientemente y reparar aquello que está dañado en términos relacionales. Bien, nos quedamos con esa reflexión. ¿Cómo te encontramos, Pablo? Me encuentran en las redes sociales como Centro BIOS con V y doble S y en el WhatsApp 477-135-1746. Luego tienes unas pláticas pero bien interesantes también. Están los podcasts que tenemos en Spotify, tenemos obviamente todas las redes sociales bien llenas son mis hijas, particularmente Paulina, es la que inyecta toda esta energía maravillosa. Entonces, un saludo a mis hijas y a Aurora que están escuchando esto. Pablo Lorenzo García, gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes y a ti en lo particular.